Una mujer con problemas para superar su reciente separación decide visitar a un terapeuta, el cual la hipnotiza para ayudarla a resolver sus problemas de ansiedad, pero al final ella termina descubriendo que el tipo escondía unas oscuras intenciones. Por eso hoy, hipnótico. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con una mujer que llama a la policía para avisar que se encontraba en peligro y luego se sube a un elevador en donde recibe un llamado misterioso que se corta enseguida mientras ella parece sufrir una dolorosa muerte aplastante. Un tiempo después nuestra protagonista Jen llega a una fiesta de su mejor amiga Gina, aunque para su desagradable sorpresa su exprometido también se encontraba en el lugar y en eso la anfitriona le termina presentando a su milagroso terapeuta conocido como el Dr. Mead. La cuestión es que Mead se mostraba muy interesado en nuestra protagonista y por eso luego el tipo quiere conocer detalles sobre su vida hasta que Jen consigue salvar a su ex de su letal alergia al sésamo, así que antes de marcharse el Doc le termina entregando su tarjeta a la mujer por si acaso. Y después de la fiesta nuestra protagonista vuelve a charlar con su ex para dejarle en claro que él no tuvo la culpa de la separación y en eso el tipo ofrece llevarla hasta su casa, aunque al día siguiente la mujer descubre que eso no fue tan buena idea y por eso se lo termina comentando a su amiga. Por su parte Gina le dice que cometió un error por culpa del pésimo momento de su vida y entonces consigue convencerla de visitar al terapeuta, así que más adelante Jen termina llegando al consultorio del Doc en donde conoce a otra paciente que también hablaba maravillas de su milagrosa cura. Acto seguido Mead recibe con alegría a su nueva paciente y luego ella explica que el verdadero motivo de la separación con su ex fue por culpa de un estado de depresión después de haber perdido un embarazo, así que el Doc le sugiere la idea de practicar una terapia de hipnosis para ayudarla con su problema. Y enseguida el terapeuta logra convencerla después de mencionarle unas palabras de su mentor llamado Sullivan y entonces el Doc hipnotiza a Jen con unas luces titilantes de discoteca para que ella se imagine en un bosque hasta que la mujer se despierta para ver que la terapia había funcionado. Un tiempo después vemos que nuestra protagonista ya tiene nuevo empleo mientras que Gina sentía envidia sana por su amiga ya que ella también quería ser hipnotizada para superar su miedo a las arañas, aunque luego vemos que Jen comenzaba a tener sueños muy extraños con su terapeuta. Más adelante vemos a nuestra protagonista observando a otra mujer junto a su hijito hasta que se cruza por casualidad con Mead, quien enseguida le hace un reclamo por no volver a visitarlo y luego salen a un bar mientras el Doc le habla sobre su esposa fallecida que había sido el amor de su vida. Y después de que el terapeuta le quita una pestaña de su rostro, el Doc la convence de que invite a su ex a cenar para dejarle en claro que ya no quería volver con él y por eso luego vemos a Jen haciendo las compras para la cena hasta que recibe un misterioso llamado por el cual termina con su mirada perdida. Y de repente vemos a la mujer manteniendo la misma expresión en su casa hasta que en un momento ella parece volver en sí, pero enseguida nuestra protagonista encuentra a su ex sufriendo un doloroso ataque de alergia y por eso el tipo tiene que terminar hospitalizado. Así que luego de decirle a su amiga que no tiene ningún recuerdo de la noche anterior, Jen vuelve a reunirse con su terapeuta para preguntarle si la hipnosis tuvo algo que ver con lo que pasó a su ex, ya que ella tenía el presentimiento de ser la responsable por lo ocurrido. Por su parte, Mead le explica que no debía tener ningún motivo para sentirse preocupada o de lo contrario los resultados de la terapia iban a perder su efecto, aunque luego vemos que nuestra protagonista volvía a tener otro sueño extraño junto a su terapeuta. La cuestión es que Jen descubre por pura casualidad que ella había comprado el ingrediente al que su ex era alérgico y enseguida vuelve a recordar el momento del llamado cuando escuchó la voz del terapeuta para luego preparar la cena, a pesar de que ella no lo estaba haciendo por voluntad propia. Entonces la mujer averigua que el terapeuta fue sospechoso de la muerte de una de sus pacientes, pero como Gina se mostraba incrédula con su descubrimiento, entonces nuestra protagonista le enseña el ticket de la compra que hizo después de perder el control de su cuerpo al recibir un llamado de Mead. Al rato las dos amigas se reúnen con un detective llamado Rollins para preguntarle si pudo encontrar una relación entre la muerte de la mujer y su terapeuta, mientras que el policía les explica que a pesar de tener sus sospechas sobre el Doc, él no pudo conseguir las pruebas suficientes para acusarlo. Acto seguido, Rollins le enseña un video que coincide con las escenas del comienzo de la película, aunque en realidad la mujer se había muerto a causa de un infarto provocado por un miedo extremo, y al final el detective les termina aconsejando a las mujeres que se alejen de Dr. Mead. Así que cuando estaban por marcharse a la comisaría, en eso Gina le confiesa preocupada a su amiga que el terapeuta la había hipnotizado y luego nuestra protagonista decide regresar con el terapeuta ya que ella tenía intención de grabar lo que ocurría durante una sesión de hipnosis. Mientras que Rolin averigua que todas las pacientes fallecidas del terapeuta al parecer acudían a la misma peluquería, por su parte Jen escucha en la grabación que el tipo le hipnotizó para que confiese que ella y su amiga estuvieron en la comisaría hablando de sus sospechas por la muerte de la paciente. Entonces nuestra protagonista llama a su amiga para averiguar que ella y su esposo estaban en el medio de la ruta y por eso le pide que regresen a la casa, pero por olvidar mencionarle que ella estaba en peligro, Gina decide atender otro llamado en donde escucha la voz de Mead dándole una orden
hipnótica. Enseguida Gina comienza a entrar en pánico al ver que estaba viviendo su peor fobia, mientras su esposo no entendía nada de lo que estaba ocurriendo hasta que terminan sufriendo un trágico accidente, y por eso Jen tiene que lamentarse por no haber llegado a tiempo para evitar la muerte de su amiga. Más tarde vemos que Mead recibe la inesperada visita del detective, así que después de comunicarle la muerte de Gina, Rollins comienza a interrogarlo sobre sus encuentros con las pacientes al mismo tiempo que tomaba uno de los objetos del doc para llevárselo de recuerdo. Acto seguido, Rollins le comenta al terapeuta que de acuerdo a su investigación todos sus pacientes tenían un rasgo físico en común, hasta que Mead le termina pidiendo que se marche ya que estaba ansioso de comenzar a maratonear su serie favorita en Netflix. Al rato Jen recibe la visita del detective, quien le entrega unos archivos del caso mientras le explica que envió las huellas dactilares del terapeuta para ser analizadas, así que luego de despedirse del policía ella comienza a revisar los expedientes hasta que justo alguien volvía a tocarle la puerta. Aunque para su desgracia el visitante se trataba de Mead, el cual enseguida le da una orden hipnótica para que ella no pueda moverse, al mismo tiempo que el doc le advierte que ahora era el turno de deshacerse del detective, y entonces él se termina marchando no sin antes darle la orden de volver a la normalidad. Enseguida Jen intenta advertirle al detective pero no puede comunicarse ya que el celular de Rollins estaba sin batería, y luego el policía disfrutaba tranquilo de su cena hasta que escucha unos ruidos y por eso empieza a investigar por toda la casa, aunque al final no termina encontrando nada. Así que Rollins regresa a disfrutar de su programa favorito mientras veíamos que en realidad no estaba a salvo, y de repente el detective tiene que defenderse de la otra paciente que fue hipnotizada por el terapeuta hasta que se la termina sacando de encima gracias a que la mujer no era ninguna cabeza dura. La cuestión es que Jen visita al detective en el hospital para pedirle una cita con otro hipnotista que la ayude a recordar lo ocurrido durante sus sesiones con Mead, ya que ella estaba convencida de que el terapeuta tenía planeado hacerle algo peligroso, y luego la mujer vuelve a visitar a su moribundo ex. Más adelante nuestra protagonista termina visitando a una hipnotista conocida del detective, la cual notaba que su paciente se encontraba muy tensa, así que luego de convencerla de que ella no era ninguna maniática al igual que Mead, la doctora comienza a hipnotizarla para ayudarla. Pero de golpe nuestra protagonista comienza a sufrir unas convulsiones mientras Jen veía la imagen de una casa que pertenecía al tal Sullivan, al mismo tiempo que se cruzaban unas escenas en las que ella parecía ocupar el lugar de la esposa de Mead hasta que la doctora consigue despertarla. Entonces la hipnotista le explica que el terapeuta le implantó una especie de antivirus mental para que nadie le revierta sus órdenes, y mientras Jen anota las cosas que recuerda de su trance, al final la doctora le dice que va a hipnotizarla para intentar contrarrestar algunas de las órdenes de Mead. Luego nuestra protagonista averigua la dirección de la casa de Sullivan, además que el tipo trabajó para la CIA en un proyecto secreto de control mental, entonces decide visitarlo con la intención de sacar la información, y aunque la casa parecía estar vacía, ella decide entrar sin ningún permiso. Y en eso Jen descubre que el verdadero dueño de la casa era un rostro conocido, el cual luego de explicarle que Sullivan era su padre, enseguida le da una orden para que caiga dormida, mientras que el detective decide entrar en acción después de averiguar la verdadera identidad de Mead. Al rato Jen despierta para descubrir que estaba en la oficina del terapeuta, así que se lo termina avisando a Rollins hasta que vuelve a caer bajo el control del doc, el cual le explica que se había enamorado a primera vista de ella por recordarle lo mucho a la imagen de su querida esposa muerta. Mientras tanto Rollins se apresuraba a llegar a la oficina al mismo tiempo que unos policías se dirigían al lugar, pero al final resulta que todo era una trampa de Mead, ya que nuestra protagonista todavía seguía en la casa y por eso el detective tenía que hacer un repentino cambio de destino. Así que luego de notar que estaba inmovilizada, en eso Jen reconoce la habitación que aparecía en sus sueños y por eso el terapeuta le explica que él estaba implantando esos recuerdos bajo hipnosis para que ella ocupe el lugar de su fallecida esposa, al mismo tiempo que Rollins se apresuraba para llegar a la casa. Y aunque nuestra protagonista no se veía para nada contenta ante el hecho de estar casada con un maniático, por su parte Mead la seguía controlando hasta intentar sellar el forzado romance con un beso, pero como el doc nunca cerraba la puerta con llave, justo aparece Rollins para interrumpir el momento. Y enseguida el terapeuta se escapa mientras le ordena a Jen que no deje de aferrarse a la cama, y aunque ella comienza a gritar desesperada por ayuda, por su parte el detective prefería darle prioridad a la captura de Mead, así que ella intenta esforzarse para rebelarse a su orden hipnótica. Hasta que en un momento se apagan las luces de la casa, a excepción de una habitación donde había luces titilantes de discoteca, y por eso Rollins no podía usar bien su vista para evitar caer bajo hipnosis, al mismo tiempo que nuestra protagonista conseguía liberarse gracias a su fuerza de voluntad. Entonces Jen llega justo a tiempo para ayudar al detective en un duelo mortal con el doc, y aunque Mead le vuelve a dar la orden para que caiga dormida, ella se esfuerza en resistirse para lanzar un disparo con el arma y luego descubre que al parecer al fin se había deshecho del maníaco terapeuta. Y en eso Rollins comienza a pasarse de cariñoso con ella hasta el punto de decirle mi amor, pero justamente esa era la frase detonante que la doctora le había dicho para contrarrestar la hipnosis, y por eso nuestra protagonista se termina liberando definitivamente de su estado de control mental. Acto seguido Jen se reúne con el detective que se encontraba entre la vida y la muerte por culpa de su mala puntería, el cual le dice que tome su arma de repuesto para defenderse, así que esta vez ella no falla ya que Mead se encontraba muy cerca de ella y por eso el maldito terapeuta termina recibiendo su merecido. Un tiempo después vemos a Jen con otro peinado para evitar que otro loco la confunda con su esposa muerta, así que luego de visitar a su ex en el hospital, la mujer se reúne con Rollins para descubrir que recibió un ascenso, mientras el detective le termina entregando un obsequio de despedida bastante irónico. Eso fue hipnótico.
Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.